unas imágenes. Movistar va a estrenar mañana una serie que tiene como protagonista, como hilo argumental, es un documental, el accidente de Palomares. Bueno, el accidente, la que se montó en Palomares con aquello de las bombas. Vamos a verlo. En Almería, la crisis de las 4 bombas termonucleares ha terminado felizmente para todos. Y para demostrar que no existe peligro de radiactividad, el ministro Manuel Fraga Iribarne y otras autoridades se dan un buen baño. Así concluye un episodio que ha servido para fortalecer las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos de América. Han caído 4 bombas de hidrógeno. Y la censura impedía informar sobre este tema. Esta es la crónica definitiva de 80 días que pudieron cambiar la historia de nuestro país. O vamos con fuego o vamos con destrucción. Palomares, días de playa y plutonio se llama el documental, se estrena mañana en Movistar, en esta plataforma, y hemos creído oportuno invitar hoy a nuestro programa a alguien que también, movido por este suceso, publicó hace ya un tiempo un libro que lleva por nombre Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos, y es el periodista almeriense compañero Rafael Martos. Rafael, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Todo bien? Pues todo bien, sí. Aguantando la pandemia que tenemos encima, pero eso es común a todos, así que todo bien. Pero digo yo que si sobrevivimos a la bomba de Palomares, también tendremos que sobrevivir a esto, ¿no? Hombre, desde luego, y si hay todavía gente viva, incluso sana, de aquella época, claro, y que se acercó hasta las bombas, pues a esto vamos a aguantarlo fijo. Fíjate cuántas horas de televisión, de radio, cuántas páginas de periódico han salido de aquel accidente, ¿eh? Pues sí, y la verdad es que es bastante curioso porque donde más secretismo ha habido es precisamente en el Estado español, en Estados Unidos, ¿no? De hecho, en el libro precisamente lo que yo saco es mucha información desclasificada, pero toda de Estados Unidos. De hecho, hay un informe allá por el año 2009 en el que precisamente los Estados Unidos hablan precisamente de la necesidad de transparencia y de que, bueno, incluso hablan de hacer un museo porque consideran que es bueno que se refleje la buena relación entre dos países aliados, y además que cuando se ha producido ese problema, ese accidente... O sea, que en Estados Unidos abogan un poco por la transparencia, ¿no? Sí. De hecho, te puedo decir por aquí, a ver si... Joder, he tenido la suerte de encontrar el sitio exacto entre tanto papelillo. Pues se dice, no hay nada que esconder y de hecho es una buena historia que contar sobre la cooperación de dos aliados. El interés de la prensa ha sido sin duda netamente positivo. Esto es un cable que transmite la embajada de Estados Unidos en España a Estados Unidos, al gobierno, y aboga, entre otras cosas, por eso, por transparencia. Ellos creen, además siempre lo han pensado. ¿Y por qué? ¿A qué crees tú que se debe que en España se lleve tan en secreto, de una manera tan hermética, lo que aquí ocurrió, cuando en Estados Unidos lo ven como algo tan natural, ¿no? Sí, pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es quizá la ley de secretos oficiales la diferencia. Es decir, en Estados Unidos se desclasifica automáticamente los documentos secretos en función de la cantidad de años que lo llevan. Transcurrir un periodo, ¿no? Claro, sin embargo aquí no. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que se van enquistando los secretos. Secretos que a veces no se sabe realmente cuál es el motivo, claro, ¿no? Y secretos que dan pie a la leyenda, a que se enmarañe todo más, a la desinformación entre claro, los vecinos, en este caso de la provincia, de Palomares más concretamente, ¿no? Sí, porque precisamente hay incluso cosas bastante curiosas en esos informes desclasificados, ¿no? En el libro contamos, por ejemplo, que a los vecinos, los norteamericanos les dan a firmar un documento para que confirmen que sus tierras han sido limpiadas. Claro, el problema es que el documento venía en inglés, ¿no? Ajá. Entonces ya me contarás, ¿no? Y bueno, hay dudas bastante interesantes y a mí ha habido algunas cosas curiosas. Por ejemplo,
En todos los papeles que he podido ver, en ninguno a la operación de rescate de la bomba se le llama flecha rota. Que ese es el nombre. Bueno, pues no hay ni un solo cable de los desclasificados donde aparezca esa denominación. Es muy curioso. Es muy curioso. Lo que sí existe, y sale al final de un pequeño vídeo que os he traído, es que los Estados Unidos hicieron poco después de ocurrir el accidente de Palomares, que por cierto no fue el único de esas mismas circunstancias, hubo 3 antes, que sí se llama Operación Flecha Rota, y es un simulacro que es bastante diferente a lo que ocurrió aquí, ¿no? Y lo hicieron después, claro. Bueno, esto que estamos viendo es la operación anterior a la que tuvo el accidente aquí en Almería. Esta es la operación Head Start, que básicamente era lo mismo, pero la tuvieron que suspender por distintos problemas. Ese era uno de los aviones, por ejemplo, de los que estuvieron por aquí volando y a los que se le cayeron las bombas. Estos aviones volaban continuamente, de modo permanente, entre Estados Unidos y la frontera con la Unión Soviética, pasando por encima de la península, por encima de Almería en concreto, pero de modo continuo, para vigilar a los rusos que no lanzaran ningún tipo de bomba, ¿no? Y bueno, en el caso de ese es el circuito que hacían de modo constante los aviones, ¿no? Y que luego pasó a la siguiente operación, que es la que ya tuvo el accidente en Almería, ¿no? Y en el caso de este simulacro, que está al final de este vídeo, pues es bastante curioso porque empieza con 2 militares, ya digo, es un documento oficial de los Estados Unidos, ¿no? Están allí los 2 militares presentando el documental y hablan de que esto es para demostrar que estaremos preparados en caso de que ocurra. Claro, tú ves el documental entero y vamos a ver. Aquí cayeron 4 bombas. En el documental, en el simulacro, cae una. Allí cae en mitad de un desierto. Aquí cae entre población civil y en el mar. Claro. Allí cae... Dos circunstancias completamente distintas. Claro, pero allí no se rompe la bomba. Y aquí se fragmenta. Hay un par de bombas que se fragmentan. Quiero decir que no tenía nada que ver, ¿no? Claro. Y bueno, ya te digo que es bastante diferente, y no sé, yo creo que esa parte de secretismo viene por el tema del secreto familiar. Y Rafa, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro? Pues 2 circunstancias. La primera es que, bueno, pues es un tema que yo creo que a todos los almerienses, como mínimo a los almerienses, nos interesa, ¿no? Siempre se ha escrito muchísimo, tú lo has dicho, sobre el tema de Palomares, se ha escrito mucho y muy bien desde aquí, desde Almería además. Pero cayeron casualmente en mis manos estos documentos porque un amigo de los Estados Unidos estaba haciendo una historia en la biblioteca y tal, y encontró estos documentos y dice, oye, me los mandó y dice, mira, he visto que pone Almería y como tú estás allí, dice, si lo quieres para algo, ¿no? Y entonces, bueno, me mandó distintas cosas, ¿no? Y me mandó de este tema, y luego me mandó otras cosas que las publiqué en su momento en el periódico, pero por ejemplo sobre el asesinato de Javier Verdejo. También había informes de los Estados Unidos sobre el asesinato de Verdejo, sobre el proceso autonómico andaluz. Qué curioso. Sí, informe hablando de las manifestaciones del 4 de diciembre, de la asistencia, de cómo la autonomía de Andalucía podía acabar afectando a la estructura del Estado, y bueno, y el tema este de Palomares, que es curioso porque ahora mismo seguramente todos pensamos que ya Estados Unidos lo tiene más que olvidado. Pues no, si te fijas, sistemáticamente los Estados Unidos y el Estado español, los dos, siempre que hay un cambio de gobierno, siempre el tema de Palomares es uno de los temas que están sobre la mesa, ¿no? Sí. Y incluso a veces, pues es el tema con el que se inicia una conversación para acabar en otra, ¿no? Por ejemplo, con Carme Chacón, cuando fue ministra de Defensa, ella inicialmente lanza las relaciones con los Estados Unidos
y lleva en agenda, y en el libro aparece el documento, ¿no? Lleva en agenda hablar de Palomares, pero los norteamericanos ya entre ellos van diciendo, nos va a venir a hablar de Palomares, lo que hay que hacer es venderle aviones. Y efectivamente acabaron, no sé si fueron aviones o bombas, no recuerdo ahora mismo qué fue, pero bueno, ellos al final la torearon. Ellos lo tenían claro que y una cosa, ¿del baño de Fraga aparece algo en los papeles? No. Lo obviaron, ¿no? No, eso no aparece. Incluso hay un documento en el que sí aparece, por ejemplo, se habla del parador de Mojácar, pero no se habla del baño, porque es donde se alojan uno de los investigadores que manda Estados Unidos para hacer un informe genérico, total, de hecho se llama Summary Report, sí. sobre el tema de las bombas, ¿no? Y entonces pues sí se habla de Mojácar, ¿no? De hecho en términos bastante elogiosos. Qué bueno. Y se habla aparece incluso hablando de que es la cuna de Walt Disney. Los propios norteamericanos. ¿no? Sí, lo detallan ahí. Qué barbaridad. Oye, Rafa, ahora al hilo de la serie, cuyo trailer estamos viendo ahora mismo, posiblemente pues muchos almerienses quieran conocer más datos sobre esta historia. ¿Tu libro sigue está todavía en las librerías? ¿Se puede conseguir? Está en Vivabook, en formato físico, y luego a través de internet también se puede conseguir, ¿no? Ahí tenemos la portada por si la quieren tener como referencia para localizarla en las librerías. Y lo que es curioso, solo una cosilla, porque antes hemos dicho lo del secreto. Los norteamericanos también saben desvelar secretos a medias, ¿no? Porque hay algunos documentos de los que publico que es curioso, porque se ve Palomares y debajo en blanco. Es decir, el documento se desclasifica, un correo electrónico, por ejemplo, pero esta se parte desclasifica y se dice, se hablará de Palomares, 2 puntos. Y lo de abajo se tapa, ¿no? Es curioso. Claro, se ha desclasificado, pero... Sí, qué curioso. Qué curioso. Oye, pues Rafa, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Por habernos recordado la publicación de tu libro. Por cierto, ahora que se acerca el día del libro, el próximo viernes, pues puede ser un buen momento entre eso, el estreno de la serie de documental de Movistar, pues para adentrarnos en esta historia y conocer más detalle, más datos de lo que también es parte de nuestra historia, evidentemente. Claro que es parte de nuestra historia. Y de hecho, en algunas de las cosas que aquí salen, pues de esa pequeña historia, ¿no? Te cuento una anécdota muy breve. Los norteamericanos se dispusieron a pagar indemnizaciones a la gente, ¿no? Entonces, también reflejó ahí cuánto se pagaba por hectárea, cuánto se pagaba por el kilo de tomate, para retirarlo del mercado. Bueno, entonces llega un señor y dice que quiere que le paguen por un cochino. Y le dice, bueno, a ver, ¿y por qué? Dice, porque lo ha atropellado un camión. Bueno, a ver, pero no es por la contaminación. Y entonces dice, hombre, a ver, si no llegan a caer las bombas, los norteamericanos no vienen con camiones, no me atropellan el cochino, yo quiero mi indemnización. No le dieron un duro. No llegó a buen puerto. Pero oye, no era mala excusa la del hombre. Era coherente. Totalmente. Rafael Marto, muchísimas gracias. Gracias a ti.